Bueno, listo. Voy a presentar un paint. ¿Se alcanza a ver el paint? Ok. Bueno, les mencioné que en los materiales hay estructuras cúbicas en determinados materiales, ya sean puros, ferrosos, aleaciones ferrosas, no ferrosas y cerámicos. Si nosotros queremos analizar, vamos a analizar una de las una estructura intermedia. Voy a hacer todos los cálculos de esta estructura intermedia y vamos a ver la estructura FCC. En la estructura FCC, si yo quiero analizar una estructura FCC, ya sabemos que es una cúbica centrada en las caras. Es una cúbica centrada en las caras. Y esta cúbica centrada en las caras la vamos a analizar. Les voy a pedir, o imagínense que les pidiera el factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento. Ya saben qué es el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento. Que les pidiera el factor de empaquetamiento. Que les pidiera el número de átomos. Número de átomos dentro de la red, dentro de la celda unitaria. Dentro de la celda unitaria, dentro de la celda unitaria, y que también se me ocurriera pedirles la densidad lineal y de una vez, porque son tan buenos, les voy a pedir también la densidad planar. Densidad planar. Bueno, me equivoqué aquí en una letra, vamos a ponerlas todas mayúsculas. Densidad planar. ¿Qué más puedo pedirles? Densidad. ¿Qué más les puedo pedir? Bueno, densidad planar. Y vamos a imaginar que les pidiera también, que les pidiera la densidad. Bueno, voy a poner todo. Que les pidiera la densidad no quieren, bueno, densidad de esta, vamos a dejarlo así, la densidad planar, y que les dijera, calcúlame la densidad planar lineal en la dirección 1, 1, 1, con parámetro de red, parámetro de red igual a 4.0 Armstrong. 4.0 Armstrong. Y que la densidad planar se las pidiera en el plano 1, 0, 0, 0. Vamos a hacerlo en el plano 1, 0, 0. Si ustedes observan la dirección, para identificar direcciones, lo puse entre paréntesis. Para identificar planos, lo puse entre llaves. Esto significa que es la nomenclatura que vamos a llevar. Y a esta nomenclatura siempre la van a utilizar
a la hora de resolver problemas. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos cómo se calcula. Y para hacerlo pues no es complicado. A simple vista se ve muy difícil, se ve muy complicado, pero no lo es. Vamos a poner que también con parámetro de red en el plano con parámetro. Vamos a dejarlo que sea, vamos a dejarlo igual. Que sea A igual a 4 Armstrong. A 4 Armstrong. Entonces, ya les mencioné que para representar direcciones entre paréntesis, para representar planos entre llaves. Y para poder resolver esto, vamos a echar mano de nuestra red, de nuestro famoso o de nuestra famosa celda unitaria. Para eso tenemos que dibujar nuestra celda unitaria. ¿Por qué no vamos a usar toda nuestra red cristalina? Porque pues con el simple hecho de resolverlo para una partecita de nuestra red cristalina, pues es igual para toda. Para toda va a ser igual. Recordando también que estos números, estos de aquí, estos números, a estos números en la literatura lo van a encontrar como H, HK, HKL. Son los famosos índices de Miller. Son los famosos índices de Miller y son los que nos indican la posición del átomo, del plano o de la dirección dentro de nuestra celda unitaria. HKL son los índices de Miller. Y para poder representarlos y para poder calcular, en este caso, dentro de una cúbica centrada en las caras, dentro de una cúbica centrada en el cuerpo, dentro de una cúbica centrada en una simple, dentro de una hexagonal compacta, pues hay que hacer ciertas operaciones. Para eso, primeramente voy a dibujar mi celda unitaria. Y mi celda unitaria lo voy a dibujar dentro de un plano. Y dentro de un plano, pues ahorita lo voy a mostrar. Vamos a calcular todo esto de aquí. Y para poder calcularlo, vamos a dibujar nuestra celda unitaria siempre en un plano cartesiano. Vamos a dibujar nuestros planos cartesianos. Van a ser expertos en dibujar planos cartesianos. Un plano cartesiano. Tengo mi plano cartesiano. Y para no confundirlos, ni que yo me confunda, para mí siempre este va a ser X, para mí siempre este va a ser Y, y para mí este siempre va a ser Z. Son los planos cartesianos. Significa que para acá Y es positiva, para acá Z es positiva, y para acá X es positiva. En sentido contrario, todos los demás, por ejemplo, para acá X es negativa, para acá Y es negativa y para acá Z es negativa. Entonces todos son positivos ahorita, así como lo dibujé. Para poder calcular el número de átomos presentes dentro de una celda unitaria, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar mi celda unitaria. Y mi celda unitaria va a estar de la siguiente forma. Tengo mi cubito, tengo mi cubito, que se le llama celda unitaria. Dibujo mi cubito y este cubito ya está listo. Es mi celda unitaria. Se supone que se le llama celda unitaria porque la distancia que hay de entre átomo a átomo vale 1. En este momento se le llama celda unitaria. Si yo conozco el parámetro de red, pues ya sé cuál es su valor. Voy a dibujar recordando una estructura FCC. Es una cúbica centrada en las caras. Y hay átomos en todos los vértices. De esta manera, en todos los vértices, ya lo vimos en las figuras anteriores.
en todos los vértices, en todos los vértices, en todos los vértices, en todos los vértices. Y también hay en todas las caras, en las caras, en esta cara, en esta cara, en esta cara, en esta cara y en esta cara. En las 6 caras hay átomos también. Es una cúbica centrada en las caras. Para poder determinar el factor de empaquetamiento, el inciso A, para poder calcular el inciso A, que es el factor de empaquetamiento. ¿Quién recuerda qué es el factor de empaquetamiento? Recordando pues un poco de eso, el factor de empaquetamiento es la cantidad de material que puede entrar a nuestra celda unitaria de otro elemento y nos sirve como representación para saber la densidad del material. Y si ustedes investigan la densidad, qué tan importante es dentro de nuestras estructuras cristalinas y de los materiales, se van a dar cuenta su importancia. Entonces, para poder calcular el factor de empaquetamiento, vamos a usar la siguiente fórmula. Para calcular el factor de empaquetamiento, lo voy a abreviar factor de empaquetamiento, FE. Para poder calcular el factor de empaquetamiento va a ser la fórmula siguiente. Número de átomos, voy a hacerlo más pequeño, bueno, está bien. Número de átomos, dentro de la estructura, dentro de la celda unitaria, multiplicado por el volumen del átomo. Pero como el volumen del átomo es una esfera rígida, para calcular el volumen del átomo va a ser 4/3 por pi, y pi vale 3.14, pi es 3.14, por el radio al cubo, porque es una esfera, es al cubo, es el volumen del átomo, el volumen de la esfera, y 3.14 es pi. Ese pi pues vale 3.14, nada más que no tengo aquí la letra griega, no sé cómo sacarla en Paint, por eso ya puse su valor 3.14. Y esto todo lo que les estoy mencionando, lo vamos a dividir entre el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria. Es el volumen de la celda unitaria. Disculpen, la clase a qué hora termina. Ok, entonces muy bien. Bueno, entonces sobre el volumen de la celda unitaria. Todo esto pues ya son datos que nosotros conocemos de nuestra celda unitaria. El número de átomos dentro de la celda unitaria, dentro de una cúbica centrada en las caras, ¿quién recuerda cuántos son? De una cúbica centrada en las caras, ¿cuántas son? Son 4. 4, eso lo vimos, ya sabemos por qué razón. En los vértices hay un octavo y en las caras hay la mitad. Como son 6 caras, son 3 átomos, más el de los vértices son 4 átomos. Si no supieran cómo hacerlo para calcular el número de átomos, porque también se los estoy pidiendo en el inciso B, el número de átomos totales
dentro de una celda unitaria cúbica va a ser igual al número de átomos en los vértices sobre 8 más el número de átomos en las caras sobre 2 más el número de átomos en el centro de la celda unitaria para la cúbica. Aquí yo puedo calcular con esta fórmula cuántos átomos tiene una cúbica centrada en las caras. Si a simple vista yo observo la estructura, veo que hay 8 átomos. Hay 8 átomos, lo voy a dividir entre 8. Después voy a sumar, en las caras hay 6 átomos. 6 sobre 3. Y en el centro hay 0, porque en la cúbica centrada en las caras no hay átomos en el centro. Es 0. Si ustedes observan, el resultado da 8 entre 8 da 1 y 6, perdón, es entre 2 aquí. 6 entre 2 da 3 y 8 entre 8 da 4. 4 átomos tiene esta estructura. ¿Por qué no les di la fórmula antes para poder calcular el número de átomos presentes dentro de una estructura FCC? Porque quería que ustedes visualizaran cómo están los átomos acomodados, porque los vamos a seguir utilizando. ¿Cuántos átomos están dentro de la celdita? Sabemos que hay un octavo en cada vértice y sabemos que hay la mitad en cada cara, por eso dan 4 átomos. Pero esta es la fórmula para poder calcular el número de átomos totales de un sistema cristalino cúbico. Entonces ya tengo el número de átomos dentro de nuestra celda unitaria y voy a tratar de resolverlo. Si ustedes observan, dentro de mi celda unitaria está lo siguiente. De mi celda unitaria voy a acabar nada más el factor de empaquetamiento y ya la siguiente clase continuamos con lo demás. Nada más quiero que también hasta aquí quede claro lo que estamos explicando. Ya tengo el número de átomos dentro de mi celda unitaria, son 4 átomos, que es lo que calculamos. 4 átomos. En este caso, les estoy pidiendo que es 4, multiplicado por el volumen de la esfera. Y el volumen de la esfera, pues no conozco el radio. En el inciso A no me da el radio atómico. No me dice qué elemento es, si no lo buscaba en tablas. Pero no me dice si es hierro, si es cobre, si es plomo, si es acero. No me dice qué material es, por lo cual no conozco el radio atómico. El volumen de la celda unitaria, ustedes ven que el volumen de la celda unitaria, la distancia que hay de aquí a aquí, se le llama parámetro de red. La distancia que hay de aquí a aquí es parámetro de red. Y la distancia que hay de aquí a aquí es parámetro de red. Y aquí les voy a mostrar que el parámetro de red se representa con A. Aquí es A. Y aquí es A. ¿Cómo saco el volumen de la celda unitaria? Si es un cubo. Ustedes observan que es un cubo. ¿Cómo saco el volumen de un cubo? ¿Cómo? Lado por lado por lado. Es un volumen. Es lado por lado por lado. Entonces, A por A me va a dar A al cubo. Me va a dar A al cubo porque es un volumen. Pero no conozco el volumen del átomo. No conozco el radio atómico. Como no conozco el radio atómico, yo tengo que determinar. Si lo conociera, pues ya nada más lo sustituyo y sale el factor de empaquetamiento. Pero como no lo conozco, yo digo, ok, voy a complicárselas un poquito, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Yo tendría que buscar una función que esté el radio atómico en función del parámetro de red. Y para eso, nota,
nota importante, tracen una línea que corte el mayor número de átomos dentro de esta celda unitaria cúbica centrada en las caras. ¿Dónde trazarían esa línea que corte el mayor número de átomos? ¿En qué parte la trazarían? Sería una diagonal de izquierda a derecha, ¿no? Sería cualquier cara, ¿no? ¿Sí o no? Porque todas las caras tienen el mismo número de átomos, ¿sí o no? Bueno, voy a tomar esta carita, voy a tomar esta cara de aquí. Voy a tomar esa cara y la voy a dibujar acá. Va a ser, esa cara va a estar así, va a ser un cubito. Bueno, la voy a dibujar acá abajo para que no me estorbe. La voy a dibujar aquí. Está mi cubito, está mi cara, así. Y voy a dibujar los átomos, así como está. Voy a dibujar este átomo en este vértice. 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 Y voy a dibujar este átomo en este vértice. Y como también está en la cara voy a dibujar, lo estoy viendo de un lado, voy a dibujar el átomo. Y está así. ¿Sí o no? Como está así, esa cara que dibujé en la parte de arriba, esa cara, posterior a eso, pues yo sé que este lado de la cara significa que este lado de aquí del centro de este átomo al centro de este átomo vale A, porque es el lado del cubo de una cara, vale A. Vale A. Aquí vale A. Aquí vale A. Y la distancia que hay de aquí al otro átomo también vale A, porque ese lado es una cara, vale lo mismo, vale A. Vale, aquí le voy a dibujar A, vale A. Es un lado, es el lado de la cara que le estoy mostrando con la flechita. Y les dije, trácenme una línea que corte el mayor número de átomos, dijo su compañero, una diagonal en cualquier cara. Voy a trazar esta, la voy a marcar con rojo. Voy a trazar esta línea y cortó el mayor número de átomos. Es verdad, cortó el mayor número de átomos. Si ustedes observan, es la línea que corta el mayor número de átomos. Pero si ustedes observan, se formó un triángulo rectángulo donde esta parte de aquí, la línea roja, es la hipotenusa y le voy a poner H. ¿Cómo calculo esa H? Esa H se calcula con el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Les dije que hubieran repasado el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que H es igual a A más A. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de su hipotenusa, de este triángulo rectángulo, va a ser igual al cuadrado de la suma de sus catetos. O sea, que la suma de los catetos, este cateto, este lado, esta A, este lado también vale A. Este cateto vale A, también vale A. Este cateto más este cateto de aquí abajo, la suma al cuadrado de ambos me va a dar la hipotenusa al cuadrado, que es la diagonal. Eso es el teorema de Pitágoras. Para despejar H, para quitarle el cuadrado al teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo, ambos miembros de la igualdad la voy a elevar a la raíz cuadrada. Esto ya lo saben matemáticamente, que cuando yo elevo en una igualdad, ambos miembros tengo que elevarlo al mismo número para no afectar la igualdad matemáticamente. Y esto me queda así. Entonces, h al cuadrado con la raíz cuadrada, según la ley de los exponentes, es igual a tener h al cuadrado elevado a la 1 medio, que es la raíz cuadrada. Se multiplican los exponentes y me va a dar 2 por 1 medio, me da 2 entre 2 y es igual a 1.
por lo cual la raíz cuadrada con el cuadrado desaparece y nada más me va a quedar h. Y aquí puedo reducir términos. A al cuadrado más a al cuadrado son términos semejantes, por lo cual los puedo sumar. Y me va a dar 2a. 2a al cuadrado. 2a al cuadrado, pero todavía sigue afectándolo la raíz. La raíz todavía está afectando a esta reducción de términos, porque sumé a más a al cuadrado más a al cuadrado me da 2a al cuadrado. Son términos semejantes. Me queda así. Esta raíz cuadrada está afectando a ambos, tanto al 2 como a la a. Pues, matemáticamente puedo separarlos. Y me quedaría raíz de 2 multiplicado por a. Porque a al cuadrado se elimina con la raíz, al igual como en h, y me queda a. Ya encontré la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es h. Pero h, ¿cuántos radios está cortando? Lo puedo igualar a los radios que está cortando. ¿Cuántos radios está cortando? ¿Cuántos radios está cortando? De aquí a aquí es 1. De aquí a aquí son otros 2, porque es un diámetro. Y de aquí a aquí es otro. Son 4 radios. 4 radios, es 2 radios y un diámetro que está cortando. Por lo cual me da 4R. De aquí puedo despejar 4R. Puedo despejar el parámetro de red o puedo despejar A. Lo que a ustedes les convenga más. Yo voy a despejar A y A me va a quedar, va a ser igual, A va a ser igual a 4R, que es lo que está en la parte de arriba, es 4R, 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 sobre, está multiplicando raíz de 2 por A, pasa dividiendo. Matemáticamente pasa dividiendo y va a ser igual a raíz de 2. Raíz de 2 va a ser la raíz de 2a. Entonces ya encontré la fórmula del parámetro de red en función del radio. Si yo sustituyo a donde está a al cubo, porque allá sé cuánto vale el parámetro de red en función del radio, me va a quedar lo siguiente. Lo voy a hacer. Me va a quedar lo siguiente. Aquí es el volumen del átomo. Ya sabemos que es el volumen del átomo. Lo voy a poner. Volumen del átomo. Lo voy a poner VA para no estar escribiendo todo ese volumen del átomo. Le voy a poner, lo voy a abreviar para que se reduzca la línea. VA, volumen del átomo. Y voy a recorrer este de aquí abajo, aquí nomás. Bueno, ahí lo dejamos, no pasa nada. Esto va a ser igual, ahora sí, esto va a ser igual al número de átomos, que es 4 átomos, o sea, ya lo sabemos, 4 átomos, que multiplica al volumen del átomo, que es 4 tercios, y que este multiplica a 3.14, y que esto multiplica al radio. El radio va a ser igual R al cubo. R al cubo. Te lo pongo R al cubo. Y en la parte inferior, va a ser entre el volumen de la celda unitaria, que vale A al cubo, pero yo sé que A
A vale todo esto de aquí. A vale todo eso de aquí. Y lo voy a sustituir. Y me va a quedar que A es igual, voy a copiar esto de aquí, que es igual a 4R sobre raíz de 2. Pero yo sé que A está elevado al cubo, por lo cual lo voy a elevar al cubo. Listo. Yo puedo separar este cubo afecta tanto al 4 como a la R y como a la raíz de 2. Los voy a separar. Y me va a quedar de la siguiente forma. Todo esto de arriba va a seguir igual. Todo esto es lo mismo. Eso no va a cambiar. Esto no cambia, lo de arriba. Lo de abajo sí va a cambiar. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces voy a separar esos términos, que es lógico en matemáticas. Voy a separar, va a ser igual, todo esto que les estoy mostrando. Todo esto lo voy a separar. Y ahorita les voy a mostrar cómo. Va a ser igual a 4 elevado al cubo sobre raíz, 4 sobre raíz de 2 elevado al cubo, que multiplica a R. Estoy sacando la R. R al cubo. Es igual a tener esto. R al cubo. Estoy nada más afectando el cubo, afecta a 4 sobre raíz de 2 y a R. Es lo mismo, según la ley de los exponentes. Entonces, R al cubo con R al cubo se van, porque R al cubo sobre R al cubo es igual a 1, porque son las mismas variables. Entonces ahora sí voy a multiplicar 4 átomos por 4 tercios por 3.14 sobre 4 raíz de 2 elevado al cubo, y me va a dar como resultado el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento para una estructura cúbica centrada en las caras. Y la cúbica centrada en las caras, el resultado que me arroja es 0.74. 0.74. Significa que es lo que va a aceptar esta estructura de otros átomos que puedan incluirse dentro de nuestra estructura cristalina para poder fabricar una aleación. Y listo, aquí acabamos el inciso B y el inciso A. Nos faltaría el inciso C, el inciso B, y estaríamos viendo de una estructura cúbica centrada en las caras.